Bueno, estamos hoy día en la segunda encuentro sobre Bombazán en América. Tenemos con nosotros a Natalia Magluf de Perú, a quien voy a invitar ahora. Si me dan un segundo. Ahí sí. ¿Cómo están? Hola Samuel, ¿qué tal? Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Bien aquí con un poco de frío nomás, pero vivos. Eso está bien. Sí, bueno, comenzar dándole las gracias a quienes nos se están uniendo. Oh, mira, está Claudia, ¿cómo estás, Claudia? Darle las gracias a quienes se están uniendo con nosotros el día de hoy, en este segundo encuentro, más bien conversación sobre Mombasa en América, ¿cierto? Hoy en día estaríamos hablando sobre pintura, sobre héroes, ¿cierto? Más bien, bueno, pintura de historia y la imagen del héroe, en este caso en clave regional. Estamos con Natalia. Eh, bueno, contarles que, hola Laura, se conectó Laura también. Y Manuel, Hola, Emanuel. Laura. Eh, bueno, contarles hoy día entonces que estaríamos hablando sobre pintura de historia, Mombazán y los héroes. Y en este segundo encuentro, no, siempre digo encuentro, pero no, es una conversación sobre Mombazán en América. Bueno, y partir contándoles que el proyecto Mombazán, ¿cierto?, donde se inserta esta conversación, comienza el año 2017 y está coordinado acá en Chile por el Museo Nacional de Bellas Artes y en Argentina por el Museo Provincial de Bellas Artes, Franklin Rawson. También contamos con, te lo voy a eh, también contamos con la participación con la colaboración de la Universidad Adolfo Ibáñez, el Centro Nacional de Conservación y Restauración de acá de Chile, el Instituto Tarea de Argentina, la Pinacoteca de Sao Paulo, el Museo de Arte de Lima, en Perú, y el Museo Histórico Nacional en Chile, dentro de un sinfín de instituciones colaboradoras. Y bueno, comenzar diciendo mi nombre, porque no lo dije, me acabo de dar cuenta. Mi nombre es Jaime Cuevas y yo soy investigador del Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, nuevamente agradecer quienes nos acompañan y presentarte a ti, Natalia, ahora, para poder comenzar. Bueno, Natalia Magluf, ella es historiadora del arte, primero por el Boston College, luego por el Instituto de Fine Arts en Nueva York y doctora en la Universidad de Texas en Austin. También fue curadora en jefe del Museo de Arte de Lima y luego directora hasta hace poco, el año 2018. Bueno, con un sinfín de investigaciones, publicaciones, curaduría, que todas ellas se centran en el arte latinoamericano, principalmente el siglo XIX y siglo XX. Y me gustaría mencionar esto también, porque tiene harto que ver. Eh, También es editora de los libros de Los Incas, Los Reyes de Perú en 2005, Luis Montero con el cuadro maravilloso de los funerales de Atahualpa, y José Gil de Castro también, el año 2014, que también estaríamos hablando de Gil de Castro. Así que bueno, comenzar Natalia, primero que todo, quisiera preguntar lo siguiente, ¿cómo fue que te interesaste en la historia del arte? Pero no solo en la historia del arte, sino que particularmente esta relación entre arte o pintura, ¿cierto? E historia. Bueno, en realidad, primero agradecerte la invitación para conversar y agradecerle al Museo de Bellas Artes también la invitación y al Museo Rossum y a todos los que lideran este gran proyecto sobre Momoazán, la invitación para escribir un par de fichas para el catálogo razonado. Una de ellas sobre la abdicación de Bernardo Higgins y otra el retrato de Andrés Bello, ¿no? Dos obras lindísimas y muy importantes de Maupassant, pero en realidad eh, yo me interesé por la historia del arte precisamente porque era un género
que tenía una enorme especificidad, en que, mm, digamos, los historiadores siempre se preguntan estas eh, grandes preguntas sobre temas importantes y complejos, parten de la pregunta sobre el Estado, la nación, la civilización, el surgimiento del capitalismo, que son preguntas importantísimas, por cierto, nadie lo discute, mm, pero lo que siempre me gustó de la historia del arte es cómo a partir de pequeñas historias uno podía regresar a esas otras grandes preguntas que hace la historia secas, mm. como le digo yo, eh, y regresar a ellas con nuevas perspectivas, con nuevas preguntas en realidad, o con preguntas que reformulan la perspectiva que los historiadores nos traen, que son muy valiosas. Ese diálogo Mm. entre lo macro y lo micro, entre lo general y lo específico, es algo que a mí siempre me ha fascinado. Y siempre he trabajado muy cerca de los historiadores, siempre me ha interesado mucho el trabajo que hacen los historiadores. Y como sabes, la historia del arte y la historia no siempre trabajan cerca Sí. y son disciplinas que a veces se dan la espalda. Yo he tenido mucha suerte de tener muchos colegas historiadores con los que he trabajado y con los que he podido entrar en diálogo. Yo creo que eso es lo que más me llamó la atención, la posibilidad que tiene la historia del arte de, de darle un giro a las preguntas que se hacen acerca de la historia. Sí, bueno, claro, o sea, como por tomándome de lo que tú dices, esta idea también un poco el vestigio que dan, o sea, en el caso de la pintura son obras, ¿cierto? Que están en diálogo entre esta microhistoria, el objeto, la gran historia y también el uso que tiene esto. Bueno, también a propósito de lo que tú decías de las fichas, me gustaría dar saludos, que tenemos muchos investigadores que están aquí acompañándonos en esto. Bueno, Emanuel, ¿cierto? También está Valeria, está Marcelo, están todos aquí, un poco, no sé, como compartiendo con nosotros también de este proceso más que nada, que ya que estamos adentrados a las fichas propiamente tal, a la investigación razonada de las obras. Eh, bueno, dicho esto, quería comentar lo siguiente, para hablar un poco de pintura de historia. Por ahí dicen, ¿cierto?, que el caso de la pintura de historia no es solo un género dentro de, o no es más bien, no está solo, no es una pieza dentro de la historia de la pintura, sino que también un ejemplo del uso de la imagen como un dispositivo ideológico, de persuasión también, y cómo esta relación entre la pintura de historia y la historia también hay un tema ahí, así como la historia validando la pintura de historia, ¿cierto? Un poco se nos pudiera hablar de esto, esta idea de la pintura de historia como dispositivo. Bueno, lo primero quizás decir que la pintura de historia en América Latina, sobre todo, es un género que surge en paralelo a la construcción del Estado-Nación. Y eso es muy interesante porque lo que la pintura de historia va a tejer son historias colectivas. Y se crean con esa idea, y se crean en la mayor parte de los casos, aunque no todos, desde una instancia estatal o si no, desde una mirada o un punto de vista nacional, digamos. Mm, Hay la idea de que la pintura le toca representar a la nación y le toca representar los grandes episodios nacionales. Pero la parte interesante, la que a mí más me llama la atención sobre cómo evoluciona la pintura de historia en América Latina, es que en realidad es una historia en dos tiempos. ya, Y allí no me queda más que volver sobre Gil de Castro, eh, el pintor de los libertadores, sobre todo para ese primer momento de las independencias sudamericanas, aunque también será el gran retratista de Simón Bolívar. mm, Y lo que me parece interesante es que
estamos aquí hablando de Montvoisin y el eje de nuestra conversación es una pintura que es perdida, por cierto, pero bueno, una Sí. pintura que se llamó la abdicación de Bernardo Higgins el 28 de enero de 1823. Esa pintura se comisiona a mediados del siglo, Sí. en 1853, y hasta entonces prácticamente no hay pintura de historia. Hay algunas obras que se comisionan tempranamente en Chile. Pienso en el cuadro de Giulio Nanetti, que el propio Higgins comisiona. Luego está algunas pinturas de Rugendas. Pero son obras de formato menor y con una idea menos oficial acerca de la representación de esas escenas. En realidad, en la época misma de la independencia, no hubo pintura de historia, en el sentido de esas grandes escenas narrativas donde había un momento culminante, un drama que se vive y que se transmite al espectador. En realidad, la forma en que se representa la historia es a través del héroe. Y en los primeros años de la independencia, los retratos de Gil de Castro son de muchas formas un equivalente de pintura de historia. No las entendemos así, pero son pinturas que construyen la idea de estos jefes militares como los grandes héroes de la Fundación Nacional. Son las figuras que marcan un cambio de época. Y ellos están muy conscientes de ese cambio de época. Y lo que es más interesante, ellos son los gestores de su propia imagen. Eso es algo muy interesante, porque si pensamos en estos dos tiempos de cómo se representa la independencia propiamente entre el periodo de la independencia y la segunda mitad del siglo XX, cuando se intenta recrear esa historia a través de la pintura, en realidad también estamos pensando que en gran parte esa primera etapa es una etapa de autorrepresentación. Son los propios actores los que están creando su imagen. Y la están creando también como una forma de posicionamiento. Son monumentos pictóricos, son un híbrido. Esos retratos de la época de la independencia son unos objetos muy cargados de significado y además también muy tentativos, son como piezas que van probando su lugar y que no tienen un lugar. Y lo más interesante es que todos esos grandes cuadros que hoy día vemos en los museos y que nos imaginamos que siempre estuvieron allí, es más, nos imaginamos que fueron pintados para los museos. En realidad casi todos son encargos personales. Es decir, Bernardo Higgins manda hacer su retrato. ¿Y cómo circula? No van a los museos inicialmente, van a los amigos, van a los familiares, van a los aliados políticos. Entonces, la forma en que el retrato está operando en los años de la independencia es muy interesante. Pero esto forma parte de una tradición en transición, ¿no? Porque es una tradición pictórica que emerge de las tradiciones de pintura colonial, se reconfigura para dar cuenta de esta gran transformación que es el proceso de la revolución política de la independencia, pero luego se estanca. Y aquí viene la segunda parte, que es, ¿no? Es una tradición que va a quedar desplazada y relegada e incluso olvidada por el surgimiento de una mirada hacia Europa que busca refundar el arte nacional sobre la base de los modelos que en ese momento estaban vigentes en Europa. Quiere decir que para la generación que estuvo activa a partir de mediados del siglo XIX, las pinturas de Gil de Castro dejaron de tener interés. Sí, de hecho, Natalia, has visto muchas cosas
muy interesante. Me gustaría como si pudiéramos indagar así como ¿cómo se dice? Sí, sí. Despejando un poco. Primero que todo quisiera tomarme lo que tú, bueno, en el caso de los museos no existían en un principio del inicio de la construcción de la República, es más bien una cosa de la segunda mitad del siglo XIX, como sabemos, y también hay una cosa muy interesante que tú dices en relación a estos dos momentos de la representación de la historia o estos episodios. Claro, es el momento también, o sea, cómo el tiempo va mediando entre de repente 20, 30, 40 años de distancia entre el episodio que ocurre o el momento que ocurre cierta situación y el momento distinto que es representado eso. Y aparte del tiempo que transcurre entre uno y otro, ¿cierto? Voy a hacerlo así, como unas cosas como la arqueología que está entre medio también en la reconstrucción de estos momentos. Porque hay algo que también es interesante decir, de lo que tú decías, que es el tema de, eh, se me fue, el, es el tema de cómo se va representando la historia también en estos movimientos, como entre cíclico y también entre un interés y otro interés, ¿cierto? Es muy interesante lo de los museos, porque casi todos los museos se fundan, se establecen, por lo menos formalmente, en papel, en los años de la independencia. Casi todos Mm, los museos de América Latina. Eh, pero esos museos no existen claro. formalmente. Y cuando existen tempranamente, son pensados en realidad como museos, espacios científicos, Claro. espacios de conocimiento. No son espacios de pedagogía nacional, no son lugares para enseñar al gran público, son lugares, espacios académicos, científicos. Y es solo a fines del siglo XIX cuando se van a establecer formalmente y se van a constituir realmente todos estos museos. Y en ese momento, y eso es algo que Laura Malosetti, quien estuvo aquí Sí, conversando la semana pasada, ha estudiado, en realidad esos cuadros ingresan a las colecciones nacionales. eh, Estos cuadros que habían estado circulando en las casas particulares, de repente son solicitadas en donación o adquiridas para integrar los museos nacionales. Y eso va a ahí es como pasar, un tercer tiempo, ya. es como un tercer tiempo, Sí. efectivamente, claro, es como un tercer tiempo. Pero en ese momento, y eso es algo muy interesante que también resaltó Laura, esas pinturas no van a ser incorporadas como parte de la historia del arte, van a Mm, ser incorporadas como parte de la historia nacional. Y en realidad van a separarse de la idea de lo artístico, porque en realidad había cambiado el gusto de tal forma que ya no se entendían como obras de arte, o se entendían como mal arte. claro. Eh, y Que ahí a está fines un del... poco, no, Sí, perdón, que ahí está un poco este descrédito que sufre la pintura de historia en la tradición de la historia del arte también, como de estos típicos momentos de la vanguardia y lo que sigue. y allí también, y volviendo a Montvoisin, que se supone que es el tema de nuestra conversación en parte, cuando Montvoisin llega a Chile, es una figura que, que de alguna manera genera una puesta al día eh, con supuestamente la pintura francesa contemporánea. Claro, que es lo que tú decías de estas miradas también un poco aporta de cierta modernidad también, que estaría en juego, que de hecho algo que me gustaría después que pudiéramos profundizar, casi como un versus entre Gil de Castro y Montboisin. Pero antes hay una pregunta que quisiera compartir de Marta Penos, la gran historiadora Sí, también, y que ella hizo lo siguiente. Es muy interesante para pensar el problema de la periodización, mucho más flexible e incierta en cuanto a sus rupturas o cambios identificables en las tradiciones. En ese caso como la pintura de historia. También es interesante como el asunto de la periodización. sí. Hola, hola Marta. Sí, es un comentario bien interesante porque efectivamente eh, creo que se puede rastrear un proceso similar en toda la región. Eh, Quizás algunas excepciones, pero en general uno ve una secuencia muy parecida en toda América Latina, ¿no? Un primer momento,
de, de construcción heroica que podríamos llamar de autorrepresentación. Un segundo momento que es la instalación de la gran pintura de historia inspirada en los modelos europeos contemporáneos. Y un tercer momento en que esa pintura de historia, como tú decías, termina siendo también muy mal vista desde la vanguardia, desde la idea. Entonces son distintas ideas de modernidad que se van sucediendo una a Claro. otra. Cuando Gil de Castro pinta a los héroes de la independencia, a los jefes militares de la independencia, son imágenes muy modernas en muchos sentidos, ¿no? Están imponiendo una nueva idea de heroicidad, son imágenes seculares, y son imágenes que hablan de un cambio, de un nuevo tiempo, y que instalan a un nuevo grupo social en el poder. En muchos sentidos son el signo de un tiempo cambiante. Y lo mismo la pintura de historia a mediados del siglo XIX, ¿no? Que se definen también contra esa tradición pictórica anterior. Y también sobre esto ha escrito Josefina de la Maza un texto muy interesante sobre esa ruptura, ¿no? Y lo que representa Mauboussin, la llegada de Mauboussin a Chile. Cuando Mauboussin pinta la abdicación de O'Higgins, como esta gran escena narrativa, esta escena dramática, con muchísimas figuras, evidentemente es una imagen que casi no tenía paralelo. Y ese cuadro debió tener, no sabemos exactamente, pero se supone que tenía el encargo que se le hizo, el contrato que se le hace para producir el cuadro, tenía de 5 por 4 metros, un cuadro de una dimensión enorme, ¿no? Algo que probablemente no se había visto antes. Bueno, ese es un grabado que se hace en 1860, creemos que es sobre la base de una fotografía del cuadro que en ese momento se encontraba en Lima. Y quizás, Jaime, quizás deba volver y explicar un poco la historia de ese cuadro, ¿no? Que es una historia muy interesante. El cuadro se lo encargan por contrato a Mauboussin en 1853, Manuel Solar Gorostiaga. Y le encarga la abdicación de O'Higgins y la prisión de Caupolicán. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver uno con otro? Y la verdad es que no hay una explicación, no hemos encontrado un documento que explique esa relación, pero lo que es interesante es que ambas son escenas que capturan un momento de transición, ¿no? La captura de Caupolicán con la conquista, ahí está, y la abdicación de Bernardo O'Higgins, el inicio de la era republicana formalmente, ¿no? En Chile. Entonces son episodios bisagra de la historia, ¿no? Que cierran un periodo y dan inicio a otro. Pero también detrás de ambos parece haber estado el historiador Miguel Luis Amunátegui, quien el año 53, precisamente en el momento que se le hace el encargo, venía desarrollando un estudio sobre Bernardo O'Higgins. En un momento en que se empieza a recuperar la figura de O'Higgins, Amunátegui va a plantear una mirada crítica sobre O'Higgins. Y su libro se llama en realidad La dictadura de O'Higgins, y es un discurso que da en la Universidad de Chile en el año 53, y que ese mismo año, o sea, prácticamente en paralelo, se publica como libro. Y la escena que Mauboussin representa, aparentemente es la escena que cierra el libro, que es la escena de la abdicación. Y si uno compara el boceto al óleo, que lo debes tener por ahí, existe en el Museo del Carmen de Maipú, hecho por Mauboussin, que es lo único que nos queda del cuadro perdido, porque el gran cuadro final se perdió. Uno ve allí esa escena que Amunátegui describe, que es el momento en que O'Higgins acaba de dejar la banda presidencial sobre la mesa, renunciando al poder, y se abre la casaca. Según Amunátegui, se le rompen también en ese gesto algunos botones del saco,
y pecha al público y le dice, bueno, yo estoy aquí para dar la cara, para responder, o sea. Y en ese momento el público, reconocido por su gesto de abdicación, le lanzan vivas a O'Higgins. Y también Amunátegui cuenta cómo en ese momento culminante se generan unos ruidos en la calle, se genera un alboroto y se presiente el temor de actos violentos y pronto se disipa ese temor y, y allí también uno ve al fondo, a la derecha, ese punto de fuga hacia la puerta que da a la calle, donde se sugiere, ¿no?, todo este movimiento que está ocurriendo afuera. Es una composición muy interesante, tal como figura en este boceto. Aquí se ve claramente la dependencia del texto de Amunátegui, pero esta escena no se parece tanto a la escena que tenemos en el grabado que mostraste antes. Ese grabado que mostraste antes es el documento más cercano que tenemos a lo que fue la composición final. El cuadro fue comprado en 1857 por Demetrio O'Higgins, el hijo de Bernardo, y quien lo llevó al Perú, donde estaba viviendo junto a su padre, que estaba exilado en el Perú. Y en 1860, Benjamín Vicuña Maquena, el historiador chileno, viaja al Perú, se encuentra con Demetrio. Ay, sí. Investiga y recupera los archivos documentales que conservaba Bernardo Higgins y consigue, no sabemos si una foto o un dibujo del cuadro que él vio en Lima. Vio el cuadro, este gran lienzo de Montboisan de la aplicación de O'Higgins, Vicuña lo vio en Lima. Y cuando regresa, publica en Valparaíso un libro que se llama El ostracismo del general Bernardo Higgins, y este grabado es un grabado que ilustra ese libro en 1860. Esto es lo último que vamos a saber del cuadro de O'Higgins, porque se perdió. Como se perdió, el cuadro estaba en el Perú, aparentemente en Montalbán, la hacienda que Bernardo O'Higgins tenía en el sur, en la costa sur del Perú. Y cuando Demetrio fallece hay una disputa por la sucesión de sus bienes. Y las cosas de Bernardo O'Higgins quedan en Montalbán. No sé qué pasa, perdón. Durante la guerra No, ahí está. Sí. durante la guerra con Chile, cuando las tropas chilenas invaden el Perú, toman todo lo que estaba en Montalbán y lo mandan a Santiago. Y el cuadro llega a Santiago. Y Benjamín Vicuña Maquena lo vuelve a ver en 1800, hacia 1800, no sé si 81, hacia fines del año 81, lo ve en Chile. Y dice que está roto, que está destruido. Y que ni siquiera sabe si vale la pena restaurarlo. Sí, o sea, de hecho dice que... No, que dice que a lo mejor se podría partir, ¿no? Sí. Y el cuadro se pierde. Nunca más sabemos de él. No hay ninguna referencia posterior al cuadro. Seguramente pensaron que estaba en tan mal estado que no servía para nada, lo tiraron en una esquina y se deshizo. Como tantas cosas, se perdió, se deshizo. Sí. Entonces, ese grabado que publicó Vicuña Maquena en 1860 es lo único que nos queda. Y ese grabado sirvió luego para otra cantidad de representaciones de ese cuadro. Por ejemplo, el grabado sirvió para diseñar el dibujo de esa escena en la base del monumento fúnebre que Rinaldo Rinaldi hace en Italia, para recibir los restos de O'Higgins cuando son repatriados en 1869 del Perú a Chile. También van a figurar en la base de la escultura
que diseña el francés Carrier Belleuse en homenaje a O'Higgins a inicios de la década de 1870. Y también va a inspirar el cuadro del pintor Manuel Antonio Caro. Sí, que de hecho me gustaría, si pudiéramos volver un poco después, más adelante de eso, y Sí. antes quisiera hacerte la siguiente pregunta. Marcelo Marino nos pregunta si es que alguna vez este cuadro se exhibió entre 1853 y 1857, o sea, en el espacio público. Esa es una excelente pregunta. Yo no tengo elementos para contestarla. Es muy probable que haya sido vista en algún lugar. Ese cuadro parece que se termina alrededor de 1854. Mm. Montbazan aparentemente lo vende justo antes de partir. Es un plazo corto de tiempo. No sabemos si fue visto. Seguramente que sí. Mucha gente interesada lo debe haber visto. Pero no tenemos noticias de época, por lo menos no he encontrado nada. Sí, bueno, eh, para los que se están uniendo con nosotros, quisiera agradecerles su compañía, recordarles que estamos con Natalia Magluf hablando sobre pintura de historia y la imagen del héroe en clave regional, ¿cierto? Y retomar lo siguiente, algo que es ineludible de cuando yo creo, al menos pensamos sobre Montbazan, pintura de historia, ¿cierto? Y es el 9 Termidor, que es una de lo que tú decías hace un tiempo, o sea, hace un rato atrás, cuando Maupassant llega a Chile en 1843, hace una exposición que aparentemente fue paradigmática para el escenario local en la antigua Universidad de Chile, y dentro de los cuadros que expone está el Nuevo Termidor, que lo voy a mostrar, que se ha comparado mucho entre esta pintura y la otra pintura de historia que es la que estamos hablando, que es la aplicación de O'Higgins. Entonces, que aquí la tengo. Bueno, esa es una de las pinturas más ambiciosas que Montbazan trajo de Francia, y es la escena dramática de la caída de Robespierre, una escena de la Revolución Francesa, que también era un líder revolucionario que queda corrompido por el poder y que termina, digamos, como una figura autoritaria. Entonces, los dos cuadros de alguna forma son representaciones de la caída de una figura autoritaria. Y sí hay elementos que vinculan a los dos. Son escenas tumultuosas, son escenas dramáticas y son escenas llenas de muchísimas figuras. Y hay que recordar que la dictadura de O'Higgins, que es el libro de Amunátegui, publicado en 1853, es un libro que traza una historia, una, una dibuja a un O'Higgins autoritario que abusa de su posición de poder y que traiciona los principios republicanos. De alguna manera, esa escena final del libro en que O'Higgins abdica es la escena que lo salva para la historia, que creo que es un poco el giro y la intención del libro de Amunátegui, ¿no? Mostrar cómo O'Higgins se reivindica ante la historia a través de esa abdicación y deja atrás esa historia de toma del poder y de abuso del poder, que es de lo que se le acusa, ¿no? Sí Entonces, esa comparación entre el Robespierre cayendo y O'Higgins no es gratuita, creo yo. Y creo que hay una relación allí. Creo que Montbazan y Amunátegui deben haber conversado mucho al respecto. sí que bueno, de hecho, a propósito de lo que tú dices, que está este tema complejo también en la historia, y especialmente cuando estuvo Montbazan, es la imagen de O'Higgins, porque él llega, bueno, O'Higgins se va en 1823, si mal no recuerdo, ¿cierto? Montbazan llega 20 años después. Sigue habiendo aquí, hay un tema con los procesos de la independencia, también estos nuevos estados, y la imagen de O'Higgins es compleja, una imagen compleja. Sí, es una imagen compleja y yo no puedo decir que yo entienda del todo cómo se va transformando esa imagen en el siglo XIX. Es un tema
que quizás me excede, pero una de las cosas que noto con interés es justo antes de, o sea, O'Higgins va siendo recuperado desde fines de la década del 30. Y en 1844 el presidente Bulnes da una serie de leyes de homenajes póstumos a O'Higgins, ¿no? Sí. Que empiezan a recuperar su figura. Y en los años siguientes esa tendencia va a ir avanzando. Y O'Higgins va a terminar ocupando, hay un estudio de Gabriel Cid Rodríguez, el historiador chileno, que habla justamente de cómo de repente, para fines del siglo XIX, ya una de las figuras más presentes en la iconografía de la independencia va a ser O'Higgins, ¿no? O sea, va a ser recuperado como la gran figura fundadora. Y esto es algo que ocurre también en muchos lugares, es decir, hay procesos, algunas figuras que se olvidan, otras que se recuperan, algunas que ganan más presencia que otras. Hay que decir que Benjamín Vicuña Maquena es clave en Sí. esta recuperación de O'Higgins. Él va a orquestar la construcción de monumentos, va incluso a ser una de las figuras que activa el acto de traslado, va a estar presente en el acto de traslado de las cenizas de O'Higgins del Perú a Chile. Entonces, hay que estudiar más, creo yo, Sí. esa participación de Vicuña Maquena en todo este proceso de exaltación de la figura de Bernardo O'Higgins, que va a terminar como el gran héroe nacional, que no lo era hasta, digamos, la década del 40, 50, ¿no? Mm. Claro que de hecho en ese mismo año, en 1844, es cuando se empieza a discutir de hacer un retrato de él, un monumento, ¿cierto? A propósito de su muerte. Bueno, Laura Malosetti nos pregunta si tal vez podemos entender estas pinturas, el nuevo termidor y la aplicación de O'Higgins como una serie, especialmente pensando en el tema como el gesto heroico final de estos personajes. ¿Qué piensas tú? Como una serie. No sé si como una serie, creo que no los pensaría como una Sí. serie, fíjate, porque siento que el Nueve Termidor es un cuadro que viene de otro lugar, que tiene otras asociaciones, pero sí creo que de alguna manera la aplicación de O'Higgins busca equipararse no solo a esa historia revolucionaria francesa, sino que busca asemejarse a la gran tradición de pintura de historia europea. Yo creo que en ese Mm. sentido sí creo que lo que sugiere Laura tiene sentido. Es decir, hay una forma en que esas asociaciones se tenían que hacer inevitablemente, ¿no? Entre la Mm. Revolución Francesa, por más distancia que hubiera entre uno y otro proceso, y entre esta nueva pintura de historia que Montboisan está instalando en Chile, eh, y el precedente de lo que trajo de Europa, ¿no? Sí, sí. Yo estaba pensando también, a propósito de lo que hablábamos de la imagen por una parte, la imagen de O'Higgins, Gil de Castro que está ahí, y estas pinturas de historia, bueno, que lo une todo el tema, los ejes narrativos que están también, y por eso siempre está la historia también, la historiografía más bien, dando vuelta con esto. En ese sentido, el mismo retrato, como género, se presentaría también como una fuente para la pintura de historia, ¿cierto? Claro, lo que los pintores de historia de fines del 19 van a ver estas pinturas tempranas como tú dices, como documentos. Es decir, son básicamente referencias. Es decir, no son un modelo pictórico, son Claro. un documento como podría ser una foto, un papel, un libro, son datos. Son datos que sirven para construir otra cosa, algo totalmente distinto. Y lo que es interesante es hasta qué punto la forma como se pintó, se dramatizó y se escenificó la Sí. historia a través de la pintura a fines del siglo XIX es la forma como hoy la vemos
y la claro. imaginamos. Sí, sí, no, en ese sentido como escenario imaginado de después de cuánto, 80 si es que no ya 90 100 años después de todos estos episodios y también mediados por mucha literatura entre medio. Lo que pasa también es que si bien la pintura, bueno, a la pintura de historia le pasa lo mismo que al retrato, es decir, en un momento dado dejan de ser considerados obras válidas dentro de la historia del arte, se genera un menosprecio, se les ve como histriónicas, teatrales, se les asocia con la lámina escolar, eh, y se divorcia de una idea de la modernidad artística. Sí, Y entonces la pintura de historia pasa a ser parte de los museos de historia, de los libros, de las estampillas, de los billetes, de un aparato institucional distante de la práctica artística. Entonces, nuevamente, así como los retratos del 19 dejaron de ser arte para hacer historia, los cuadros, esas grandes escenas narrativas de fines del siglo XIX, terminaron saliendo de la historia del arte para ingresar al ámbito de las pedagogías nacionales. Y al final tuvieron una enorme influencia. El cuadro de O'Higgins, a través de la versión de Caro, sí, sí, aparece en una estampilla chilena, en grabados, en libros escolares, en láminas, y entonces es una imagen que se repite. Y esto que pasa con el cuadro de O'Higgins, de Montboisan de O'Higgins, en realidad es una imagen que pasa con muchísimas otras pinturas de historia en toda América Latina. Ese es el cuadro de Caro, ¿no? que, Eh, y esa es la estampilla que muestra esta escena. Y eso va a ocurrir en América Latina muchísimo, es decir, estas escenas históricas van a repetirse y reaparecer en distintos lugares cuando son imágenes recreadas, en muchos casos casi sin ninguna base real o conexión con los hechos, eh, escenas imaginarias que no tienen en realidad mayor valor documental, pero que efectivamente se convierten en imágenes increíblemente influyentes, ¿no? sí que de hecho, que este caso, bueno, tú lo has esbozado también, pero cómo esta pintura de la aplicación de O'Higgins, una pintura que se conoce por medio de una fotografía, de una litografía en un libro, hay un boceto que tampoco es muy conocido, sin embargo tuvo toda una repercusión también en otra, como esta circulación casi que fantasmal de esta imagen, Sí, ¿cierto? Si nos sí. pudieras contar de eso. Bueno, es que en realidad es un cuadro que se perdió un momento que nadie vio, o sea, o muy poca gente vio, y que a través de estas imágenes que se van reproduciendo una a otra y que ya uno no sabe cuán cercanas al original son, eh, tiene un impacto enorme. Es decir, la composición que aparece en el grabado de Vicuña, que no sabemos si es un detalle de la composición mayor, yo sospecho que es un detalle de la composición y no toda la composición, eh, va a generar una serie va a alimentar toda una tradición de imágenes, y no hay otra forma de imaginarse ya la abdicación de O'Higgins, este gesto dramático que en realidad finalmente parte del recuento casi literario de Sí. Amunátegui en 1853, que es alguien que tampoco estuvo presente Ay, en los claro. hechos, ¿no? Es muy interesante cómo se va construyendo eh, la imagen de la historia a través de todas estas obras que circulan. Sí, sí. Y claro, o sea, el tema o sea, yo en lo personal, la verdad, encuentro fascinante pensar en esto, más allá de los hechos, claro, porque hay una cosa que he hecho, te voy a robar un poco unas palabras que leí por ahí, que más que un asunto de veracidad, es un asunto como de verosímil, ¿cierto? De que esto parezca real, independiente de que Sí, sea o no sea. Y en ese sentido hay también como una escenografía de, de persuasión por una parte, de ilustración por otra, ¿cierto?
todo una... Son imágenes que apelan al espectador, que intentan convencer al espectador. Y como tú dices, de que parezca verdad. Al final, si eso no es verdad, ya casi no importa, ¿no? Aunque para quienes pintaban esos cuadros, la idea de que fueran imágenes reales también era importante y se hizo mucha investigación, no siempre muy feliz, podemos cuestionar la calidad de la documentación pero había una intención de que fueran históricamente fieles a lo que ocurrió. Pero claro, la sola idea de que uno puede representar la historia a través de una imagen que nos parece natural, en realidad es un supuesto un poco extraño. Es decir, la historia es compleja, es como cualquier proceso, un proceso social complejo como la independencia, no se puede representar a través de una imagen, y menos fijar en un momento, ¿no? Claro. En el Perú, por ejemplo, la escena de la Declaración de la Independencia de Lima en 1821, fijada por un cuadro muy conocido, de repente es la forma como nos imaginamos la independencia, pero en realidad ni empezó allí ni terminó allí la independencia del Perú. Y fue un proceso complejísimo y con muchas aristas, y luego verlo sintetizado en una imagen es algo un poco, para quien es historiador y conoce la complejidad de la historia, resulta un poco absurdo, pero nos parece natural. Y esa es una invención del siglo XIX, es decir, bueno, con algunos precedentes anteriores en Europa, pero fundamentalmente para América Latina, esa manera de imaginarse la historia es una invención de la segunda mitad del siglo XIX. Pensada desde una idea de la pedagogía y pensada desde una idea de público que es distinta a lo que podía haber existido antes, ¿no? El público como una comunidad que debe ser formada y que debe ser captada emocionalmente hacia el amor a la patria, ¿no? Es muy Sí, que, interesante cómo se da ese proceso. sí, y de hecho estaba pensando también en esta idea de cómo en las pinturas de historia, en el sentido como por el eje narrativo que finalmente está ahí detrás, también asoció con la pintura religiosa y finalmente cómo se salta de los santos a los héroes, como dentro de un contexto de construcción de Estado-Nación. Y a propósito de lo que tú decías de la circulación de esto, también Valeria Piccoli nos pregunta, o más bien nos dice, así como si la difusión de la pintura de historia se daría por los grabados, generalmente. Lo que pasa es que sí, yo creo que la pintura de historia coincide, la producción de pintura de historia coincide en la segunda mitad y sobre todo en el último tercio del siglo XIX, con la aparición de medios de circulación masiva de imágenes, Claro. que no son la fotografía, el grabado y los impresos, y luego también en el siglo XX las láminas escolares, billetes, Sí. monedas. Es decir, hay muchos soportes distintos que permiten la difusión de estas imágenes y su instalación en el imaginario colectivo. Los libros escolares, Sí. por ejemplo, ¿no? Es decir, a todos nos han quedado grabadas una serie de imágenes fundamentalmente a través de los libros escolares. Claro, o sea, Entonces, sí. libros, monedas, billetes, estampillas, como tú nos decías también, como, Y, y eso, claro, genera le da a la pintura una ubicuidad y una influencia que yo creo que nunca antes había tenido a través de sí, su reproducción. claro, a través de sí, hay, bueno, Emanuel, nuestro estimado Manuel Díaz también, que aquí casi se me pierde, nos decía una acotación también, aquí la tengo, gracias. Que la pintura de historia es la concreción de un proyecto político o un modo de hacerlos trascender también, como estos discursos. Que ahí también recaería esta
en algunos de los casos, cierta afinidad del pintor, ¿cierto?, a cierto discurso o cierto minuto también. Hay procesos muy complejos en que ciertas imágenes se instalan y otras no. Eh, no son procesos, o sea, hay debate, Mm. hay discusión. La pintura de historia siempre está eh, puesta en cuestión hasta que se instala, pero una vez que se instala, ya deja casi de ser una imagen donde se puede centrar el disenso y el debate público para convertirse en una especie de imagen impuesta. Yo creo que eso es una transformación que se da en el tránsito del 19 al 20 que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, ya no imágenes debatidas, sino imágenes que deben ser aceptadas como tales y como son. Claro, ahí también tiene que ver con la instalación de ciertos discursos también. Eh, bueno, Margarita Valenzuela nos pregunta, o más bien nos comenta, si es que la pintura de historia sería una continuación de la pintura religiosa en el sentido de las escenas de los santos, como estos lugares de significación. No estoy muy segura de eso. Ya, Eh, Hay un proceso, por cierto, de secularización en la producción de la imagen y de la pintura en el siglo XIX, que es muy claro, sobre todo en la práctica de la pintura al óleo. Es decir, eh, hay un vuelco muy grande entre fines del XVIII y fines del XIX, la función de la pintura cambia notablemente. Pero de allí a decir que de alguna manera la pintura de historia se engarza con la función de la pintura religiosa, salvo que quisiéramos pensar en la idea de la nación como un acto de fe también, claro. quizás sea una forma de verlo. Yo quería preguntarte algo, a modo personal, que no me puedo perder la oportunidad de hacerlo. A ver, ¿qué piensas tú? A ver, Volviendo a Gil de Castro y su retrato, pensando también en la retratística de Montboisan y en una suerte de versus, o sea, ¿cómo podríamos o cómo podrías tú evaluar más bien estos momentos, también retomando lo que se dijo antes, como y lo que tú decías también, como distintas modernidades que están ahí capa a capa, ¿cierto? Pero que sí hay una diferencia estética entre ambos, en ese caso versus entre cada quien, Montboisan y Gil de Castro, el uso también del retrato, o sea, cómo insertarlo de repente esto. son dos, mira, sí, son retratos, y los dos son retratos de élite, producen retratos de élites. Eh, pero obviamente son tradiciones pictóricas drásticamente distintas. Es decir, Gil de Castro construye una pintura moderna sobre la base de la tradición colonial. Claro, Y él reconfigura unos modelos coloniales que además son modelos locales, son formas de pintura desarrolladas desde una práctica muy local, que es la tradición del retrato cortesano limeño, sobre todo, de fines del XVIII, comienzo del siglo XIX. Y yo sí, y luego se abandona esa tradición, se, se desplaza, se rechaza, es más. sí, Y, y entra una tradición nueva que bebe directamente de la pintura contemporánea europea, que tiene que ver con una búsqueda de las élites latinoamericanas de, de un horizonte cosmopolita, de integrarse en un mundo que es cada vez más, tiene una economía mucho más integrada y una circulación de bienes y de ideas. Es decir, hay la formación de una burguesía internacional de la cual claro. los latinoamericanos del siglo XIX, las élites latinoamericanas del siglo XIX forman parte. Para ellos es natural integrarse a esa circulación y esa producción de imágenes europeas.
Pero yo no dejo de pensar, con Sí. cierta nostalgia, que de alguna forma, y creo que ese es el punto de vista de gran parte de los historiadores que han mirado el siglo XIX, ¿no? Que en esa producción de Gil de Castro estaba contenida la posibilidad de una alternativa local a esa producción internacional. ¿No? Que yo sé que es un poco, una manera un poco romántica de pensarlo, admito, pero que es tentador, porque sí, o sea, a pesar de que se ven como imágenes viejas, coloniales, en realidad ahí hay algo que surge de un contexto local, también es Mm, cierto que surge de un contexto de transición en que tanto las tradiciones pictóricas como la sociedad que retrata están en tránsito de transformación. Pero, y quizás más interesante, hay algo de lo que no hemos hablado. ujú. José Gil de Castro es un pintor mulato, Sí. hijo de esclavos. Eh, Raymond Bonvoisin es un pintor francés que llega, se instala, e introduce una forma, bueno, no es el primero en introducir una forma cosmopolita de pintura en Chile ni en la región, pero digamos es una de las figuras importantes que contribuye a instalar un nuevo modelo pictórico. Y lo que es interesante es que en el siglo XIX se desplaza. Los creadores en el siglo XIX son todos artistas criollos, de clase media, eh, cuando la pintura, la escultura y la gran parte de la producción de la cultura material anterior había sido un trabajo de plebeyos, de figuras del mundo popular, de personas de extracción Mm. racial mixta, o afrodescendientes, o indígenas, o mestizos. Y es interesante, hay una especie de Sí. profesionalización de la práctica de la pintura en el siglo XIX que lo que va a hacer es desplazar a los viejos practicantes y con las viejas tradiciones también hay un proceso de marginación de ciertos sectores sociales de la producción artística. Sí, o sea, de hecho yo en particular encuentro eso súper interesante porque, claro, o sea, la conciencia también de las mixturas raciales en un contexto americano y también como el sujeto de producción, por una parte, en este caso de los artistas, y también la relación de que, como tú muy bien decías, de José Gil de Castro, como un personaje, por decirlo así, local, versus este Montboisin, me voy a tomar la libertad de un sujeto más en un contexto imperial, ¿cierto? Están en este espacio también colonial y uno también imaginando la historia, o sea, esta cosa de la historia desde distintos lugares de enunciación es una cosa bien interesante. Natalia, yo para terminar hay una pregunta que quedó pendiente hace un rato de Josefina Lamasa, que ella Sí. pregunta lo siguiente, si conoces, si existe una relación de esta representación histórica con los cánones de la escuela francesa, especialmente la Academia Julián, hacia fines del siglo XIX. ¿Cómo, perdón? Que si existiría una relación de esta representación histórica con los cánones de la escuela francesa y especialmente con la Academia Julián hacia fines del siglo XIX. Esa nos pregunta No, ella. no sabría cómo responder a Ya. eso, la verdad. Más bien habría que preguntarle a Josefina que nos explique. Que creo que debe tener algo en mente, porque no entiendo bien hacia dónde va la pregunta, pero estoy segura que ella tiene algo claramente en mente. Natalia, ahora sí. Bueno, por lo menos me podré despedir, algo es algo. Sí, no, bueno, lo que decía, primero que todo, muchas gracias por esta participación, esta conversación que estuvo muy interesante también. Para mí también, muchas gracias. Y gracias a todos los colegas que han hecho tan buenas intervenciones y preguntas Sí, a través del chat.
una pena que no podamos estar todos juntos conversando. Bueno, ya se podrá, se abrirá la frontera en algún minuto y podremos hacerlo. Así que nada, pues muchas gracias, Gracias a ti, Natalia. Jaime. Seguiremos Saludos a todos por Chile. por a ti también, que estén todos bien. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves. Entonces, lo diré de nuevo, a las 7 en Chile, 6 Perú, 8 Argentina. Qué Así que internacional. sí, hay que decirlo, estamos muy internacionales. Así que muchas gracias. Que estén Gracias, bien. chao. Chao. Chao.